Hola, ¿cómo están? Por acá les habla Eric. En esta clase la idea es ver específicamente dentro de sangre la serie blanca. Ustedes estuvieron viendo con Ale todo lo que respecta a las generalidades de sangre, a los glóbulos rojos y a las plaquetas, y en esta clase vamos a complementar la información para darle un cierre a este tema trabajando con la serie blanca y los mecanismos de defensa. Comenzamos entonces. Como contenidos de esta clase vamos a charlar sobre las generalidades de sangre a modo de repaso y nos vamos a meter rápidamente en mecanismos de defensa. Hablaremos de leucocitos, cómo participan ellos en la respuesta inmune, qué son los procesos inflamatorios, qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Vamos a volver sobre algo que ya trabajaron, que son grupos sanguíneos y factor RH. Y por último vamos a cerrar comentando sobre sueros y vacunas. Entonces, con este temario nos metemos rápidamente al primero de los temas. Ustedes ya charlaron con Ale que la sangre es un tejido. Es un tejido que tiene una particularidad. La matriz extracelular, es decir, todo ese espacio donde están las células en ese tejido, en este caso la sangre es una matriz extracelular líquida. ¿Sí? Es el único tejido líquido que tenemos en nuestro organismo, la sangre. Y este tejido circula por los vasos sanguíneos del aparato circulatorio, impulsado siempre por el corazón. ¿Qué componentes tiene la sangre? Siempre vamos a diferenciar dos grandes componentes. Por un lado tenemos el plasma y por el otro lado tenemos los elementos formes. Ustedes saben que el plasma es la parte líquida, donde mayoritariamente está formado por agua, pero también tiene en ese agua disueltos otras cosas importantes, como pueden ser nutrientes, como pueden ser mensajes, como por ejemplo las hormonas, como pueden ser también iones y demás sustancias que van a estar disueltas en este plasma. En cuanto a los elementos formes, sabemos que son tres grandes grupos, que son los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, los leucocitos, llamados glóbulos blancos, y las plaquetas, que también las pueden encontrar como trombocitos. Ustedes saben que cada uno cumple una función muy importante, los eritrocitos en el transporte de oxígeno, gracias a la hemoglobina que tienen dentro, las plaquetas cumplen una función en la hemostasia, tratando de impedir el escape de sangre cuando un vaso se lesiona, pero en esta clase nos vamos a centrar en los leucocitos, que son las células de la sangre encargadas de los mecanismos de defensa. ¿Qué leucocitos tenemos o qué incluye hablar de leucocitos? Bueno, hay 5 grandes grupos de leucocitos. Tenemos por un lado los neutrófilos, por otro los eosinófilos, los basófilos, monocitos y por último los linfocitos. Estos son los 5 tipos de leucocitos que podemos encontrar en la sangre. Les quiero hacer una aclaración antes de continuar. Nos vamos a meter a detallar cada uno de estos leucocitos, pero quiero que no olviden que esto está dentro del gran tema de sangre y que en realidad, si nosotros miramos la sangre en su conjunto, ocupan una muy pequeña partecita los glóbulos blancos y las plaquetas en cuanto a número. ¿Sí? Si este es el 100% de mi sangre, yo ahí la centrifugué, tengo un gran porcentaje de plasma, que es lo que ven en amarillo, un porcentaje importante de glóbulos rojos, se acuerdan que se expresaba como el hematocrito, y por último ahí en el medio me queda una fina columna que hace referencia a los glóbulos blancos y las plaquetas. Su número es mucho menor, pero no por eso son menos importantes. Entonces, aclarado esto, comenzamos a estudiar entonces estos procesos donde van a estar involucrados los leucocitos. La idea es introducirnos en los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son todos los fenómenos, todos los procesos que van a ocurrir en nuestro cuerpo, en el organismo, cuando aparece algo que para nosotros es extraño. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de darse cuenta qué cosas son propias, pero cuando aparece algo extraño se van a activar mecanismos de defensa. Es así que nace el concepto de inmunidad. La inmunidad es justamente eso, es la capacidad de reconocer, de darse cuenta cuando algo es mío o cuando no es mío, cuando es propio o cuando es ajeno. ¿Sí? Y además la inmunidad puede reconocer lo propio modificado, es decir, cosas que eran mías pero que cambiaron. Entonces yo tengo que reaccionar, porque eso es extraño para mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad es la capacidad de darme cuenta que hay algo que no es mío o que era mío pero cambió
y de reaccionar contra esto, es decir, de generar una respuesta. Esta respuesta que desencadena la inmunidad es lo que llamamos respuesta inmune. Y por último, el concepto que nos falta para introducirnos a los mecanismos de defensa es el de sistema inmune. Y el sistema inmune son todos los órganos, tejidos y células con sus productos de liberación que van a estar participando en esta respuesta inmune. Es decir, el sistema inmune es todo lo que yo tengo en el cuerpo para poder generar una respuesta contra algo que reconozco como extraño. El cuerpo tiene en distintos lugares partes del sistema inmune. Algunos son muy conocidos, como son, por ejemplo, los ganglios linfáticos, que los ven ahí, en las axilas, los ven en la región inguinal, también en el cuello, ¿sí? Además, acá podemos nombrar a las amígdalas. También otras estructuras que forman parte del sistema linfático es el timo, es una glándula que está en el mediastino, sobre todo en los niños, el vaso, y podemos seguir nombrando otras estructuras, pero no quiero dejar de mencionar algo que les marca acá. Adentro del hueso, ¿quién está? La médula ósea. ¿Y por qué nos marca la médula ósea como importante parte del sistema inmune? Porque ese era el lugar donde se iban a formar las células de la sangre, como ustedes deben recordar de la clase anterior. Entonces, si decimos que los leucocitos se encargan de la defensa y sabemos que los leucocitos salen de la médula ósea, bueno, esta también es una parte del sistema inmune, ¿sí? Continuamos entonces. Cuando hablamos de mecanismos de defensa, vamos a hacer una primera división en dos grandes grupos. Yo tengo mecanismos de defensa innatos y mecanismos de defensa adaptativos, ¿sí? Es lo mismo que llamarlos inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿En qué se diferencian estos grandes grupos? Bueno, la inmunidad innata es innata porque está presente desde que nacemos, ¿sí? Yo nazco y ya tengo todos estos mecanismos que van a agrupar la inmunidad innata para reaccionar contra algo extraño. Pero la inmunidad innata es inespecífica, característica importante. ¿Qué quiere decir que sea inespecífica? Que frente a cualquier cosa que reconozca como extraña, va a reaccionar de manera parecida, ¿sí? Todos los mecanismos que vamos a charlar de la inmunidad innata son iguales para todo lo que el cuerpo reconozca como extraño. Por otro lado, no presenta memoria y tiene un inicio de acción rápido. ¿Por qué nombramos estas características? Porque justamente eso es lo que se diferencia de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se adquiere a lo largo de la vida, ¿sí? Yo no nazco con estos mecanismos, sino que los voy adquiriendo mientras pasa el tiempo. Es una inmunidad específica, es decir, reconoce puntualmente a algo que estoy reconociendo como extraño. No es algo extraño y listo. No, no. La inmunidad adaptativa se encarga de ver qué es eso extraño y de reaccionar específicamente contra eso. Y si alguna vez reaccionó contra eso, en veces futuras podrá tener memoria inmunológica. Es decir, se podrá acordar de cómo reaccionó y montar una respuesta que por ahí seguramente sea más rápida e incluso más poderosa cuando vuelva a reconocer a esa misma sustancia extraña. Eso es lo que le confiere la característica de memoria. Y por último, tiene un inicio de acción más lento si es la primera vez que se enfrenta a esa sustancia extraña. Vamos a ver que a medida que la inmunidad adaptativa va ganando memoria, después reacciona rapidísimo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver específicamente a quienes le queremos prestar atención en esta clase, que son los leucocitos. Vamos a ver cómo reaccionan ellos frente a la inmunidad. Pero para eso vamos a tratar de conocer qué función tiene cada leucocito. Los primeros que vamos a estudiar son los neutrófilos. Los neutrófilos también los pueden encontrar como polimorfonucleares. Se los pongo porque a veces les aparece esa sigla que es PMN, ¿sí? PMN es polimorfonucleares y es lo mismo que decir neutrófilo. Estas células tienen una función que es fagocítica. Fago viene de comer y cíticas son células, ¿sí? Entonces son células que comen. Se encargan de ellas mismas poder cambiar la forma de su membrana para poder agarrar algo que se reconozcan como extraño y llevárselo para adentro, ¿sí? Sería como un proceso de endocitosis, si lo recuerdan, de transporte. Bueno, a cualquier sustancia que reconozcan como extraña, los neutrófilos vienen y la fagocitan, es decir, la endocitan, se la llevan hacia adentro
y la digieren. Como justamente la digieren, son células que tienen muchos gránulos, esos granos o gránulos tienen el mismo contenido que tienen los lisosomas, que se acuerdan que eran las organelas encargadas de la digestión celular. Y con esos gránulos, con esos lisosomas, van a destruir agentes, sobre todo, que pueden enfermarnos, agentes infecciosos, principalmente las bacterias. Así que no olvidemos, los neutrófilos, con función fagocítica, van a tener mucha implicancia y van a estar aumentados cuando tengamos alguna infección bacteriana. Esos son entonces los neutrófilos. Pasamos al siguiente grupo de leucocitos. Vamos a charlar de los eosinófilos, que los eosinófilos, así como los neutrófilos eran para las bacterias, bueno, los eosinófilos responden sobre todo a los parásitos. También son fagocitos, pero son fagocitos más débiles, no tienen tanta función como los neutrófilos, y pueden estar aumentados en respuestas alérgicas, ¿sí? Entonces, el eosinófilo tiene una función fagocítica contra los parásitos, ¿sí? Nos ayuda a defendernos contra los parásitos, y va a estar aumentado en reacciones alérgicas y en infecciones parasitarias. Esos son entonces los eosinófilos. Tercer grupo, vamos a hablar de los basófilos. Los basófilos participan en reacciones alérgicas, sobre todo liberando una sustancia que actúa como vasodilatadora, es decir, al músculo liso que tiene el vaso sanguíneo le pide que se relaje, y cuando ese vaso se relaja, aumenta su diámetro, es decir, es vasodilatador, permite que por ahí pase más sangre. Esa sustancia que tiene esa capacidad vasodilatadora es la histamina, ¿sí? Entonces los basófilos sobre todo van a estar aumentados en procesos de alergia. Cuarto grupo, los monocitos. Los monocitos en realidad no tienen una función en sangre, propiamente dicho, sino más bien se encargan de salir de la sangre y de quedarse en los tejidos formando macrófagos. Los macrófagos, ¿sí? Tisulares justamente porque están en tejidos, son las otras células que tienen función fagocítica por excelencia. ¿Se acuerdan los neutrófilos? Función fagocítica. Bueno, los otros que tienen esta función son los macrófagos. ¿Qué diferencia? El neutrófilo está en la sangre y el macrófago está en el tejido. El estadio previo a que el macrófago llegue al tejido es el monocito, ¿sí? Es la célula que viaja por la sangre hasta llegar al tejido. Monocitos entonces. Último, los linfocitos. Los linfocitos vamos a ver que cumplen una función totalmente distinta a los 4 anteriores que hemos nombrado, porque ellos son los encargados del mecanismo de defensa que va adquiriendo a lo largo de la vida. Estos se encargan de la inmunidad de tipo adaptativa y además aumentan frente a las infecciones virales. Vieron que dijimos que los neutrófilos aumentaban cuando había bacterias, los eosinófilos cuando había parásitos. Bueno, los linfocitos se destacan sobre todo en las infecciones virales. Entonces, de esta manera cerramos cuáles son los 5 tipos de leucocitos, qué características tiene cada uno y en qué situaciones podrían estar aumentados, ¿sí? Pasamos entonces a hablar de la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria es la manera que yo tengo de expresar cuántos leucocitos de cada tipo tengo en la sangre. Si yo me saco una muestra de sangre, se miran al microscopio y se tratan de buscar cuántos leucocitos hay de cada tipo, es decir, cuántos neutrófilos, cuántos linfocitos, cuántos eosinófilos y así. ¿Por qué me sirve esto? Porque a mí me sirve ver la cantidad de cada leucocito, porque si llego a encontrar algún aumento o alguna disminución en alguno de ellos, yo puedo estar sospechando de alguna patología. Por ejemplo, si llega una persona a un servicio de salud, la cual refiere tener alguna infección, que ahora vamos a ver cómo puede llegar a estar la persona infectada, pero es como nos hemos enfermado cualquiera de nosotros, ¿sí? Nos sentimos mal, tenemos fiebre, estamos cansados, nos duele el cuerpo, ¿sí? Y bueno, yo pienso, tiene una infección. Bueno, le saco sangre y veo que tiene muy altos los neutrófilos. Seguramente pienso que tiene una infección bacteriana. Contrario, si me aparecen muy altos los linfocitos, podría pensar que es un virus. Bueno, y de esa manera, para eso nos ayuda la fórmula leucocitaria. Yo tengo dos maneras de expresar la fórmula leucocitaria. Una es decir la cantidad exacta de leucocitos que hay, y la otra, por ahí más fácil, es la fórmula leucocitaria relativa,
que me sirve para ver el porcentaje de cada glóbulo blanco. Es decir, del 100% de los glóbulos blancos, bueno, qué cantidad son neutrófilos, qué cantidad basófilos y así va. Vamos a trabajar con esta fórmula leucocitaria, con la relativa. No es por ahí importante que se la aprendan de memoria los números, pero sí que tengan idea de cuál es el glóbulo blanco que está como en mayor cantidad, cuáles son los que aparecen en muy bajitas cantidades, ¿sí? Más allá del número exacto que por ahí van a ver que varía en función de dónde lo leen. Entonces, para hacer más llevadero esto y recordarlo, yo les voy a mostrar cómo aparecen en orden de frecuencia de cantidad de glóbulos blancos. Siempre los primeros que aparecen son los neutrófilos. ¿Por qué aparecen ellos? Porque son los de mayor cantidad, ¿sí? Tienen aproximadamente entre un 55 y un 70%. Es decir, si yo tuviese 100 glóbulos blancos, entre 55 y 70 van a ser neutrófilos, ¿sí? Eso sería lo normal. Después, ¿quién sigue? Siguen los linfocitos, que tienen una cantidad entre un 20 y un 40%. Entonces, nos parece súper importante que se acuerden que estos dos leucocitos son los de más cantidad, los más abundantes en sangre. Porque después, si se fijan, ya tienen entre los neutrófilos y los linfocitos casi entre el 80 y el 90%. Entonces, los que nos quedan van a estar en cantidades muy bajas. Seguimos, vamos a ver los monocitos, van a estar entre un 2 y un 8%. Le siguen los eosinófilos, que están entre un 1 y un 4%. Y último de todo, los basófilos, que fíjense en qué cantidad pequeña están, entre 0 y 1%. Generalmente los basófilos aparecen en menos del 1%. Entonces nos importa que nos acordemos esto, ¿sí? Los neutrófilos, los más abundantes, luego los linfocitos, último los basófilos, ¿sí? Esto como un esquema general. Los números, si pueden, perfecto, pero ya les digo, van a ver que va a ir variando en función de donde los vean. Esto entonces es la fórmula leucocitaria. Ahora que ya describimos qué función tiene cada leucocito, qué características tiene cada uno y en qué cantidad están en sangre, vamos a tratar de darle ahora sí la participación dinámica, es decir, cómo estos leucocitos se van a involucrar en el mecanismo de defensa, en la respuesta inmune. Bueno, comenzamos entonces. Dijimos que los mecanismos de defensa están para responder frente a algo extraño. Entonces, cuando una sustancia extraña introduce a nuestro organismo, ¿sí? Se mete al organismo, el tejido la va a reconocer como extraña. ¿Quiénes estaban en tejido? ¿Se acuerdan? Estaban los macrófagos. Los macrófagos en el tejido se van a encargar de fagocitar esta sustancia que fue reconocida como extraña. Acuérdense que los macrófagos vienen de los monocitos. Los monocitos están en sangre, el macrófago está en tejido. Ahora, algo entró a mi organismo y el macrófago se lo come, lo fagocita. Pero tiene que avisarle a los leucocitos que andan por sangre de que ahí hay algo extraño y que hay que montar una respuesta inmune, un mecanismo de defensa. Entonces, cuando se reconoce algo extraño, se van a liberar un montón de mensajes, ¿sí? Un montón de mensajes que se acordarán, como vimos en comunicación celular, salen hacia el tejido vecino, también pueden salir a sangre y van a generar cambios en todo el organismo para montar esta respuesta inmune. Estos mensajes se encargan primariamente de cambiar el tamaño de los vasos sanguíneos. Van a aumentar su diámetro, es decir, van a hacer vasodilatación. Y además van a aumentar la permeabilidad. Si yo vasodilato, estoy generando que llegue más sangre a ese lugar donde hay una sustancia extraña. Y si yo aumento la permeabilidad, estoy dejando que las cosas que vienen por la sangre puedan escaparse hacia ese tejido. Entonces, de esta manera, los leucocitos que venían circulando pueden llegar al tejido. Y ahí los leucocitos van a cumplir su función. Ustedes saben que en el tejido va a haber una sustancia extraña y dependiendo de cuál sea esa sustancia extraña, vamos a ver que algún leucocito se va a destacar, ¿sí? Pero eso por ahí no importa tanto, sino más bien es entender el proceso general de decir, bueno, hay una sustancia extraña, entonces el macrófago que está en el tejido me la reconoce como extraña y avisa. ¿Cómo avisa? Con mensajes, como siempre. Esos mensajes se encargan además de cambiar el vaso sanguíneo y hace vasodilatación y aumenta la permeabilidad para que el leucocito llegue hacia el tejido y lo ataque, ¿sí?
a esa sustancia que fue reconocida como extraña, la idea es atacarla. Claramente esto pertenece a la inmunidad de tipo innata, ¿se acuerdan? Fíjense que son mecanismos que nosotros ya nacemos con estos mecanismos, que nunca dijimos qué sustancia extraña estamos reconociendo. Es una sustancia extraña inespecífica, ¿se acuerdan? No importa si yo en el tejido tengo una bacteria, un parásito, un virus, si tengo algo que reconozco como extraño pero que no es un microorganismo, por ejemplo, me clavé una astilla, o por ejemplo me puse un arito y se me infectó. Bueno, no importa, todas estas cosas reaccionan de la misma manera. Y otra cosa importante es que no presentan memoria, ¿sí? Entonces si me vuelve a pasar, va a pasar exactamente lo mismo, porque no hay memoria inmunológica, y es un inicio de acción rápido, ¿sí? Ustedes saben que si se clavan una astilla, van a tener una respuesta frente a eso en el término de como mucho un día seguramente, ¿sí? Y ahora vamos a ver en qué consiste esa respuesta. Ahora, en esta respuesta inmune innata participan los leucocitos que tienen función reconociendo la sustancia extraña. Entonces saben que yo estoy diciendo los leucocitos, pero como charlamos hoy al principio, si hay una bacteria seguramente esté el neutrófilo, si hay un parásito seguramente esté el eosinófilo, y así de esa manera, por eso me sirve conocer qué función tiene cada leucocito. Dicho todo esto, quiero que pensemos qué pasa en el tejido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el tejido que tiene un mecanismo de defensa activado que se está montando toda una respuesta contra una sustancia extraña? Bueno, en ese tejido va a haber un montón de manifestaciones. Y esas manifestaciones, en gran medida, se deben a los mediadores que fueron liberados. Esos mismos mediadores que nombramos hoy, que ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Al vaso sanguíneo, fíjense, este es el vaso sanguíneo, todo esto, esas son las dos paredes del vaso, lo vasodilataban para que llegue más sangre y le aumentaban la permeabilidad. ¿Para qué? Para que las células se pudieran escapar por ese vaso, ¿sí? Este, por ejemplo, es un neutrófilo, un polimorfo nuclear, que viene, se pega a la pared del vaso y se escapa. Y llega al tejido donde, miren, acá está la fuente de infección, acá en este tejido. Todos estos puntitos que ven acá son mensajes, ¿sí? Son mensajes que están tratando de avisarle a los neutrófilos que vengan para acá porque hay una respuesta inmune que deben montar, ¿sí? Hay algo que se reconoció como extraño y que necesitamos de su participación para frenarla. Entonces, esto pasa en todos los tejidos. Los vasos están más grandes, entonces el contenido de sangre se empieza a escapar. Así como se escapan células, seguramente se escapará plasma. Y por otro lado, estos mediadores también tienen acción, además de sobre los vasos sanguíneos, sobre las neuronas que están en ese tejido. Fíjense que hay un montón de terminaciones nerviosas en el tejido, ¿sí? Que pueden generar, como ustedes saben, las neuronas, si les damos un estímulo, son células excitables y pueden generar potencial de acción. Bueno, estos mensajes lo que van a hacer es tratar de bajar el umbral que necesitan esas neuronas para gatillar el potencial de acción. Entonces, seguramente si yo tengo fibras neuronales sensitivas, ¿sí? Que se encargan de transmitir lo que siente mi tejido, cuando yo tengo una infección, un daño, algo que reconocí como extraño, si estas neuronas tienen el umbral más bajo, yo voy a poder gatillar un potencial de acción mucho más rápido. El estímulo es mucho más chiquito y con eso ya genera un potencial de acción. ¿Se acuerdan? Entonces, de esa manera, en ese tejido se van a transmitir un montón de señales, como la señal de que me duele, de que me arde, y es cuando el típico de que el tejido queda muy sensible, y de hecho después de un tejido que estuvo lastimado, yo me toco incluso y eso me hace doler. Bueno, eso es por todos los mensajes que fueron liberados en esta inflamación. Entonces, vamos justamente a hablar de los procesos inflamatorios. ¿Qué son los procesos inflamatorios? Son justamente todo lo que venimos charlando, nada más que para darle un título, ¿sí? El proceso inflamatorio es el resultado de una respuesta inespecífica, no me puedo olvidar de que son respuestas frente a cualquier cosa que reconozco como extraño, ¿sí? Entonces, resultado de una respuesta inespecífica frente a una sustancia extraña en algún tejido del organismo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función del proceso inflamatorio? Bueno, el objetivo que tienen los procesos inflamatorios es detener dicha sustancia y eliminarla. Si entró algo que yo reconozco como extraño,
La idea es que yo lo frene, que no pueda seguir pasando por todo el cuerpo. Además de frenarlo, voy a querer eliminarlo. Yo no quiero que quede ahí viviendo para siempre. Entonces el proceso inflamatorio es esto. Son todos los fenómenos que tiene la inmunidad innata o los mecanismos de defensa innatos para reaccionar frente a cualquier cosa que reconozcan como extraña y de esa manera tratar de frenarlo y eliminarlo. En estos procesos participan mecanismos de barrera, como son los epitelios, ¿sí? Por ejemplo la piel. La idea es que la piel siempre esté sana y como entera para que nada pueda entrar a mi organismo. Bueno, por eso, por ejemplo, si nos vamos a sacar sangre y nos vamos a lesionar porque nos van a pinchar, por eso nos pasan siempre alcohol previamente, para que justamente cualquier microorganismo que ande por ahí no pueda entrar. Tratamos de matar los microorganismos que hay con el alcohol y luego ahí sí recién se lastima la piel. Bien, como un ejemplo sencillo de entender. Mecanismos de barrera entonces participando en el proceso inflamatorio. Los leucocitos, ¿cuáles? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo y el monocito macrófago, que es monocito en sangre, macrófago en tejido. Estos son, fíjense, todos menos los linfocitos. ¿Por qué los linfocitos no? Porque si se acuerdan, los linfocitos participaban en la respuesta inmune adaptativa, la que era específica. Y acá la inflamación no, la inflamación es inespecífica, vamos contra cualquier cosa acá. Entonces participan todos menos los linfocitos. Y además participan mediadores químicos de la inmunidad innata, como son las citoquinas, que son todos los mensajes que se liberan en un proceso inflamatorio, ¿sí? Citoquina es el nombre de un mensaje, y los reactantes de fase aguda, que son proteínas que se sintetizan cuando hay un proceso inflamatorio. Una de las proteínas que se sintetizan en los procesos inflamatorios es el fibrinógeno. Ustedes se acuerdan que el fibrinógeno tiene un papel muy importante en hemostasia, ¿sí? Junto con las plaquetas tratando de generar un coágulo para que se tape la lesión de un vaso sanguíneo y no se pierda sangre. Bueno, pero el fibrinógeno también actúa como un reactante de fase aguda, es decir, aumenta su cantidad cuando tenemos un proceso inflamatorio. Por eso es que en la eritrosedimentación, algo que ya vieron con Ale, van a encontrar que en los procesos inflamatorios, en las infecciones, la eritrosedimentación está aumentada. Eso es porque hay mucho fibrinógeno y hace que los glóbulos rojos se peguen formando pilas y caigan mucho más rápido. Eso sería eritrosedimentación aumentada. Y yo con la con la eritrosedimentación aumentada, podía decir, bueno, tiene tal patología, le pasa tal cosa. No, no puedo. ¿Por qué no puedo? De vuelta, inespecífico. Hasta acá estamos hablando de sustancias extrañas y no nos importa qué sea eso extraño, ¿sí? Entonces, para relacionar un poco con lo que veníamos charlando. Acá les dejo una imagen muy básica de qué pasa en un proceso inflamatorio. Fíjense, esta es la piel, ¿sí? Vieron que les dije participan las barreras, y acá se lesionó. Entonces cuando se lesiona entran estas verdes que son las bacterias. Al entrar las bacterias se liberan un montón de mediadores, esos rojos que ven ahí son mediadores, que van al vaso sanguíneo y le dicen, bueno, vasodilatate para que llegue más sangre y aumenta la permeabilidad para que quienes vienen ahí puedan escaparse. Fíjense, estoy lleno de glóbulos rojos, de eritrocitos, pero también vienen los neutrófilos. Y ahí el neutrófilo sale del tejido y viene. ¿Por qué digo que es el neutrófilo? Si acá dice leucocitos. Bueno, porque yo ya sé que los leucocitos que van contra las bacterias son los neutrófilos. ¿Bien? ¿Y quién le avisó al neutrófilo que tenía que venir para acá? Las citoquinas. Esos mensajes que ven ahí en rojo, que vieron que les dije son los mensajes que se liberan en la respuesta inmune. Citoquinas. ¿Sí? Bueno, los procesos inflamatorios tienen muchas manifestaciones y yo me voy a dar cuenta cuando tengo alguna inflamación. Esas manifestaciones pueden ser locales, es decir, estar en el sitio donde yo tengo la inflamación, o pueden ser manifestaciones sistémicas. Sistémicas hace referencia a que están en todo el cuerpo. Las manifestaciones locales son 4, se conocen como tétrada de Celso, ¿sí? Es un concepto muy antiguo que tiene la salud, y básicamente son dolor, rubor, calor y tumor, todas con OR, ¿sí? Esa es la tétrada de Celso. Cuando yo tengo una inflamación, localmente en el lugar donde estoy inflamado, por ejemplo, si me clavé una astilla en un dedo o si se me infectó un arito en la oreja, ¿qué voy a tener?
Voy a tener dolor. ¿Por qué voy a tener dolor? Porque se acuerdan que esos mediadores de la inflamación le bajan el umbral a las neuronas sensitivas que llevan el dolor. Entonces, con cualquier cosa ya las neuronas están mandando potenciales de acción de que les duele. Voy a tener rubor. ¿Por qué voy a tener rubor? Porque ¿quién me da ese color rojo? El rubor hace referencia a color rojo. Me lo da la sangre. ¿Y por qué hay más sangre en ese lugar? Porque el vaso sanguíneo se vasodilató. Entonces, otra cosa que hacen los mensajeros es vasodilatar y por ahí pasa más sangre. Entonces el lugar se pone colorado. Voy a tener calor. ¿Por qué tengo calor? Por lo mismo. Cuando hay mucha sangre está con aumento de la temperatura. Y por último voy a tener tumor. El tumor no hace referencia a un cáncer, sino tumor como algo que crece. ¿Sí? En realidad es edema. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando el vaso sanguíneo se dilata y aumenta su permeabilidad, no solo salen los leucocitos, sino que también sale plasma. Y al salir plasma, ese lugar se hincha. Entonces me queda como más gordito, edematizado. Esto es pensar como si fuese un chichón. Yo me golpeo y ¿qué me pasa? Me duele, me queda una tumoración, algo gordito, ¿sí? Que sería el chichón, que ¿cómo va a estar? Caliente y rojo. ¿Sí? Eso es un proceso inflamatorio. Bien, ahora, además de estas manifestaciones locales, puedo tener manifestaciones sistémicas. Esas manifestaciones sistémicas pueden ser la fiebre, el aumento de la frecuencia cardíaca, eso se llama taquicardia, la alteración del estado general. Eso de alteración del estado general es sentirme mal, me siento débil, me duele el cuerpo, no quiero comer. Y otra cosa que pueden llegar a encontrar también en muchos libros es la leucocitosis. Leucocitosis se llama así al aumento de los glóbulos blancos en sangre. Ustedes saben que los glóbulos blancos tienen, porque lo vieron con Ale, como valor normal hasta 10.000 por milímetro cúbico. Bueno, en los procesos inflamatorios, los leucocitos están mucho más aumentados, ¿sí? Entonces van a encontrar glóbulos blancos mayor a 10.000 por milímetro cúbico. Entonces, para recordar qué nos pasa en los procesos inflamatorios, les dejo esta foto que también es bastante conocida. Esta es la tétrada del censo y se le suma alguien más. Vamos a verlo. Tengo el calor, fíjense, tiene calor. El rubor está colorado. La tumefacción, ¿sí? El aumento del volumen. El dolor y se me puede sumar también la pérdida de función. Si yo tengo algo muy inflamado, puede ser que me cueste hacer la función de ese órgano. Por ejemplo, si tengo una importante inflamación en la rodilla, puede pasar que me cueste después doblar la rodilla para caminar normalmente. Bueno, entonces voy a tener una rodilla que esté caliente, roja, agrandada de tamaño, que me duela y que además me cueste caminar. Sería la pérdida de función. La inflamación entonces agrupa todos los procesos que tenemos en el cuerpo para reaccionar frente a sustancias reconocidas como extrañas. Y fíjense que sigo reforzando este concepto de sustancias reconocidas como extrañas. No importa cuál, es inespecífico. Ahora, a partir de acá, nos vamos a meter en reconocer cuál es esa sustancia extraña. Vamos a tratar de ver específicamente cuál es. Nos metemos en una segunda parte de la clase. Si quieren, les recomiendo, este es el mejor momento para tomarse una pausa. Sé que son muchos temas nuevos. Y si no, nos metemos de lleno entonces con la parte que sigue. Vamos a hablar de respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa se pone en marcha cuando todos estos mecanismos que describimos hasta acá, cuando todos los procesos inflamatorios no lograron su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Controlar, frenar esa sustancia extraña y eliminarla. Entonces, si yo no logro hacer esto, voy a activar la respuesta adaptativa. ¿Se acuerdan cómo era la respuesta adaptativa? La respuesta adaptativa era la que yo iba ganando a lo largo de la vida, que tenía una característica fundamental. Era específica. Vamos a dejar de hablar de sustancia extraña y vamos a tratar de ver qué es esa sustancia extraña para poder reaccionar de una manera precisa, exacta, ¿sí? Y no solo eso, sino que una vez que terminemos de reaccionar, nos vamos a acordar cómo reaccionamos contra ella. Vamos a tener memoria inmunológica. Por todo esto nos lleva más tiempo lograr una respuesta que solo una inflamación, pero después, cuando ya nos entremos en contacto nuevas veces con esta sustancia, por la memoria inmunológica que estuvimos desarrollando, cada vez voy a ser más rápido.
¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Acá los leucocitos que están implicados en la respuesta adaptativa son los que nos faltaban, son los linfocitos. ¿Sí? Nosotros los linfocitos son específicamente las células de la sangre que se encargan de la respuesta inmune adaptativa, es decir, de lo específico. Tenemos dos grandes grupos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Vamos a quedarnos con los B para la profundidad que queremos alcanzar nosotros en esta clase. Entonces, vieron que dijimos que hasta la inmunidad innata era siempre una sustancia extraña, no importaba qué sea. Bueno, acá la sustancia que reconocimos como extraña, vamos a tratarla específicamente. Entonces, aquello que yo reconozco como extraño, lo voy a empezar a llamar antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia reconocida como extraña. ¿Por qué me importa que sea ese antígeno? Porque yo quiero reaccionar específicamente contra ese antígeno. ¿Cómo voy a hacer? Los linfocitos B, que se acuerdan que les dije nos vamos a quedar con ellos, los linfocitos B se van a encargar de liberar proteínas específicas contra ese antígeno. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Anticuerpos. ¿Sí? ¿Por qué me importan los anticuerpos? Bueno, porque los anticuerpos, que también los pueden encontrar como inmunoglobulinas, ¿sí? Es lo mismo, son proteínas que van a estar en el plasma y se van a quedar. No es que van a estar solamente en la respuesta inmune. Después, esas proteínas se quedan en nuestro cuerpo. De hecho, si nos sacan sangre, en el plasma van a encontrar un montón de anticuerpos. ¿Y por qué están ahí? Porque ejercen memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir memoria inmunológica? Que si yo me vuelvo a encontrar con ese mismo antígeno frente a una nueva exposición al mismo antígeno, el anticuerpo se va a unir a ese antígeno para activar una respuesta inmunitaria mucho más rápida y más potente. Esto nos parece fundamental que se lo acuerden. ¿Para qué tengo anticuerpos? Para la memoria inmunológica. Eso hace que cuando yo me vuelva a encontrar con algún antígeno, el anticuerpo se une rápidamente y genera una respuesta que va a ser rápida y potente. ¿Sí? Vamos a ver en breve cuál es la ventaja de esto. En esta imagen les quiero mostrar la estructura básica del anticuerpo. ¿Sí? Esto que ven así en azul, todo esto es un anticuerpo. ¿Sí? Todo eso es un anticuerpo. Y fíjense que tienen ahí como unos bracitos con una forma en particular para que se una el antígeno. Esto es el antígeno del celeste y se une específicamente a este bracito que es del anticuerpo. ¿Por qué digo específicamente? Porque miren otros antígenos. Este nada que ver. Este tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen los anticuerpos? Que son específicos. Tengo un anticuerpo contra ese antígeno. No contra este, ni este, ni este, ni este, ni este. El anticuerpo es específico y reacciona contra este antígeno. Por eso hablamos de respuesta adaptativa. Vamos a ver un ejemplo que ya conocen, que es el de grupo sanguíneo. ¿Sí? Nosotros en los glóbulos rojos, en los eritrocitos, tenemos muchas proteínas puestas en la membrana. Y esas proteínas pueden cambiar en función de cada persona. Yo puedo tener unas proteínas, mi papá puede tener otras, mi primo puede tener otras, ustedes pueden tener otras. ¿Sí? Son muchas las proteínas. Lo importante es que esas proteínas, como son distintas, si mi cuerpo entra en contacto con un glóbulo rojo que tiene proteínas distintas, la va a reconocer como extraña. ¿Sí? ¿Y qué hago yo con las cosas que reconozco como extrañas? Bueno, monto una respuesta inmunitaria, ¿sí? Hago una respuesta contra ello. Entonces, por eso me importa el tema del grupo sanguíneo. Son muchas las proteínas, como les decía, pero las más importantes son el sistema de antígenos AB0, ¿sí? El sistema que normalmente le dicen ABO, que es AB0. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, los glóbulos rojos, ¿sí?, pueden tener básicamente estas dos, la proteína A o la proteína B o sus combinaciones. Vamos a ver. Acá tengo un glóbulo rojo que tiene estas proteínas que los ven como triangulitos verdes. Esas proteínas son el antígeno A. ¿Sí? Entonces las personas que tengan esas proteínas van a ser de sangre tipo A. Otra persona distinta tiene glóbulos rojos, pero en su membrana tiene estos puntitos celestes.
esos puntitos celestes representan el antígeno B. Entonces, esas personas serán de sangre tipo B. Puede haber personas que tengan los dos, triángulos verdes y puntos celestes. Entonces tienen tanto el antígeno A como el antígeno B. Son las personas de sangre AB. Y por último, puede haber personas que no tengan nada en su membrana. Entonces a eso lo llamamos cero, ¿sí? Cero antígenos, no tienen. Entonces, ¿cuántos antígenos existen para este sistema AB0? Porque acuérdense, son muchísimos, pero nosotros vamos a estudiar el más importante. ¿Cuántos antígenos? Solo dos, el antígeno A y el antígeno B. Ahora, ¿cuántos grupos sanguíneos? 4. El que tiene solo A, el que tiene solo B, el que tiene los dos, que es el AB, y el que no tiene ninguno, que es el 0. ¿Por qué nos importa esto? Porque mientras cada uno tenga sus glóbulos rojos, no pasa nada. Pero sabemos que hay situaciones en el equipo de salud donde pueden llegar personas que les faltan glóbulos rojos. Porque, por ejemplo, perdieron mucha sangre. Entonces, ahí se ponen en marcha las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Las transfusiones sanguíneas es darle sangre de otra persona a una persona que en ese momento la necesita. Pero ¿qué recaudo tenemos que tener? Que dijimos que esa persona, si tiene antígenos, va a tener anticuerpos contra las cosas que reconoce como extrañas. Entonces vamos a ver cómo es esto. Las personas que son del grupo sanguíneo A tienen este glóbulo rojo con esos antígenos. Son los antígenos A, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Antígeno A. ¿Qué es el antígeno? Es la proteína que tiene el glóbulo rojo en su membrana. Ahora, si esta persona tiene grupo A, la persona no tiene el antígeno B. Y si no tiene el antígeno B, lo va a reconocer como extraño. Entonces, ¿qué tiene? Tiene anticuerpos anti-B. ¿Qué quiere decir? Que si entra en contacto con sangre de tipo B, esos anticuerpos se van a unir al glóbulo rojo B y van a generar una respuesta inmune contra ellos. Vamos a ver qué pasa en el grupo B. El grupo B es lo contrario. Tiene el glóbulo rojo y tienen esos antígenos verdes que están representando el antígeno B. Entonces, el grupo sanguíneo B tiene el antígeno B. Para esas personas, el grupo B, este antígeno es el normal. ¿Y qué reconocen como extraño? Y lo que no tienen. Entonces, ¿qué anticuerpos van a tener? Anti-A. Van a tener anticuerpos contra el antígeno que ellos no tienen, que es el A. Es importante que ustedes recuerden que siempre vamos a tener anticuerpos contra lo que no tenemos. Si yo tuviese anticuerpos contra mis antígenos, generaría una respuesta inmune todo el tiempo, ¿sí? Eso no puede pasar, porque el glóbulo rojo si no, no podría cumplir su función. Por otro lado, vamos a ver el grupo AB. El grupo AB tiene los dos antígenos. Entonces, antígeno tanto A como B. Y acá está lo que yo les digo. Si estas personas tienen estos antígenos en sus glóbulos rojos, ¿pueden tener anticuerpos contra ellos mismos? ¿Contra este antígeno o contra este? Y no, porque atacarían sus glóbulos rojos. Entonces, directamente no tienen anticuerpos. Y por último, vamos a ver qué le pasa al grupo 0. El grupo 0 no tiene nada. Entonces no tiene ningún antígeno. Cualquier antígeno que él reconozca le va a resultar extraño porque él no los tiene. Entonces tiene anticuerpos, tanto anti-A como anti-B. Tiene los dos anticuerpos. ¿Sí? Esto es importante. Sé que lo vieron con Ale, pero queríamos repasarlo. Así ustedes pueden tener bien en claro el escenario de qué es un antígeno, qué es un anticuerpo y cómo se aplica. Por otro lado, saben ustedes que el grupo sanguíneo normalmente cuando nos preguntan qué sangre somos, nosotros no solo decimos somos, por ejemplo, A o 0 o AB. Decimos si somos positivo o negativo. ¿Eso a qué hace referencia? Bueno, a otro sistema de antígenos, así como estaba el AB0, hay otro que responde a lo que llamamos factor RH. Este es un antígeno en la membrana, que es el antígeno D. También se lo llama antígeno Rhesus, por eso RH. ¿Sí? Normalmente lo van a encontrar como antígeno D. Bueno, si tenemos ese antígeno, somos RH positivos. Y si no lo tenemos, somos RH negativos. Entonces, esto es fácil. Si tengo el antígeno, soy RH positivo. Si no lo tengo, soy RH negativo. Ahora, ¿quién va a tener los anticuerpos? Claramente lo van a tener los RH negativos, los que no tienen el antígeno.
como ellos no tienen el antígeno, para ellos eso es extraño. Entonces van a tener anticuerpos contra ese antígeno, ya que lo reconocen como una sustancia extraña. El RH positivo nunca puede tener anticuerpos contra RH, porque se atacaría a él mismo. ¿Esto está claro? Perdonen si estoy siendo redundante, pero es un tema que suele traer conflictos siempre y como que se cometen errores en esto cuando aparece por ahí en un parcial o etc. Por eso queremos explicarlo y lo explicamos en las dos clases y yo me tomo tanto tiempo en hacerlo. Espero que haya quedado claro. ¿Por qué tiene implicancia esto? Por algo que les contó Ale, que es una enfermedad que se llama la eritroblastosis fetal. Por supuesto, no es importante que ustedes lo sepan, pero fíjense qué pasa, por ejemplo, en una madre cuyos glóbulos rojos son antígeno RH negativo. Si ellos no tienen el RH, si la mamá no tiene el RH, claramente lo va a reconocer como extraño. Entonces va a tener anticuerpos contra el RH. ¿Sí? Es el caso que está descrito acá. La mamá es RH negativa. Pero ¿qué pasa si el nene es RH positivo? ¿Sí? Bueno, si el nene es RH positivo, la mamá puede pasar sus anticuerpos a través de la placenta y atacar el glóbulo rojo. Y eso genera una enfermedad del recién nacido. ¿Sí? Entonces por eso tiene importancia. Bueno, esto ya les digo, no es algo que tengan que saberlo, se los ponemos siempre como ejemplo para que lo vean en una situación real, porque seguramente si conocen a alguna mamá RH negativa que ya cursó más de su primer embarazo y tiene hijos con chance de ser RH positivo, tuvo que haber recibido un tratamiento para tratar de frenar justamente el pasaje de esos anticuerpos para que no ataquen al recién nacido. ¿Sí? Bueno, entramos en la última parte de la clase. Vamos a hablar del concepto de sueros y de vacunas. Pero antes, para llegar a esto, quiero refrescarles algo que ya charlamos. ¿Por qué me importaba a mí tener anticuerpos? ¿Sí? AC es anticuerpo, lo van a encontrar así también muchas veces, porque la ventaja que tiene tener anticuerpos es que yo puedo reaccionar rápidamente y específicamente contra un antígeno. Características que me daba quién. La inmunidad adaptativa, el mecanismo de defensa adaptativo. Quería decir, yo una vez que ya conocí el antígeno específicamente, genero anticuerpos, mis linfocitos B generan anticuerpos contra ese antígeno y me quedan a mí de memoria. Entonces, la próxima vez que yo me encuentre con ese antígeno, voy a poder atacarlo de una manera rápida y potente. ¿Sí? Eso es lo que les queríamos mostrar acá en el caso de las enfermedades. ¿Sí? Hay muchas enfermedades infecciosas, ¿sí?, donde necesitamos que nuestro sistema inmune, que nuestro cuerpo reaccione frente a algún microorganismo rápidamente. ¿Por qué quiero reaccionar rápidamente contra un microorganismo? Porque yo trato de evitar que éste se reproduzca en mi organismo, es decir, que aumente el número, y de esa manera trato de disminuir las complicaciones que me puede dar tener esa enfermedad y trato de disminuir el contagio. Algo que puede pasar, por ejemplo, un ejemplo con esto me parece bastante claro, es el virus de la gripe. ¿Sí? El virus de la gripe es un microorganismo que cuando entra en el organismo, generalmente entra en pequeñas cantidades. ¿Sí? Pero si yo le doy tiempo a ese virus de la gripe, ese virus se mete a mis células y empieza a aumentar su número. Y de esa manera cada vez yo tengo más virus de la gripe adentro. Entonces, ¿qué va a hacer ese virus de la gripe? Por un lado, puede llegar e irse hasta el pulmón y hacerme una neumonía. Entonces yo puedo, en vez de tener un simple por ahí resfriado o una rinitis, pasar a tener una neumonía por ese virus de la gripe. Y además, mientras más aumento la cantidad de virus que yo tengo, más chance tengo de contagiar a otras personas. Y por ahí contagio a una persona que ya tiene anticuerpos, que está bueno entonces, que va a reaccionar rápidamente contra este virus y lo va a matar. Pero por ahí contagio a otra persona que no. Contagio a una persona que no se puede defender porque tiene un problema del sistema inmune. O contagio a una persona de la tercera edad donde su sistema inmune no funciona tan bien. Entonces el virus de la gripe en esas personas se vuelve realmente muy complicado. Entonces esa es la importancia que tiene que yo tenga anticuerpos contra la gripe para poder frenarla rápidamente. Independientemente de que yo soy una persona que no tengo complicaciones, estoy sano, estoy joven, por ejemplo, entonces yo sé que no voy a tener complicaciones por ese virus, pero la importancia está en que si yo tengo anticuerpos, evito que este virus se multiplique y tenga más chance de contagiarse. Vamos a ver entonces
que este es el objetivo de estos preparados. Ahora, antes de irme a sueros y vacunas, quería dejarles aclarado que no todos los anticuerpos los incluimos desde esos preparados. Fíjense, hay una manera natural de obtener anticuerpos. Esa manera natural es de dos grandes formas. Por un lado, el traspaso materno que tenemos durante el embarazo y la lactancia, ¿sí? Es decir, cuando estamos en el útero materno, a través de la placenta nos pasan anticuerpos nuestras madres y luego a través de la lactancia materna durante los primeros meses también vamos a tener anticuerpos. Eso nos ayuda a defendernos, pero solo los primeros meses de vida. Luego, la otra manera natural de obtener anticuerpos es estar en contacto con el antígeno. Es ir conociendo esas cosas extrañas para poder montar una respuesta contra ello. Sería básicamente enfermarnos. Ahora, ¿dónde está la importancia de los sueros y las vacunas entonces? Bueno, el suero y la vacuna son preparados inmunológicos o inmunobiológicos que lo que tratan de hacer es darnos inmunidad, pero no de una forma natural, sino de una forma artificial. ¿Por qué? Porque tratan de que nosotros tengamos los anticuerpos para montar una respuesta rápida y potente. De vuelta, anticuerpos, inmunidad adaptativa, respuesta rápida y potente, porque me dan memoria inmunológica. ¿Sí? ¿Y esto desde cuándo? Desde el primer contacto. La ventaja que tienen estos preparados es que yo no tengo que pasar por un primer contacto donde pasa un montón de tiempo hasta que yo desencadené los anticuerpos. Acá ya los tengo. Entonces, en el primer contacto que yo me encuentre con el antígeno, voy a actuar rápidamente y potentemente. Y de esa manera voy a tratar de evitar las complicaciones y los contagios. ¿Sí? Ese es el objetivo del suero y la vacuna. Ahora, ¿qué diferencia tienen entre ellos? Bueno, un suero es una solución que se prepara desde el plasma, ¿se acuerdan el componente líquido de la sangre? Se prepara desde el plasma de individuos que estuvieron expuestos a ese antígeno, de personas que por ahí ya se enfermaron, ¿sí? Entonces ya tienen los anticuerpos. Entonces desde ese plasma yo saco los anticuerpos y van a estar concentrados frente a alguna enfermedad específica. Ejemplo, el suero antitetánico, el suero antihepatitis B, ¿sí? Hay varios sueros. Ahora se me ocurre, el que más está de moda, por ahí si lo han estado viendo, es un proyecto que tiene nuestro Ministerio de Salud Nacional argentino para tratar de juntar suero de personas que ya estuvieron cursando la enfermedad por SARS-CoV-2, es decir, por el COVID-19, y ese COVID-19 ya estuvo entonces en esas personas, ¿sí? Son individuos que han estado expuestos al antígeno de COVID. Entonces, como ya estuvieron expuestos, ya generaron sus anticuerpos. Por eso, el ministerio está juntando personas que estuvieron expuestos, que estuvieron enfermos, y trata de sacarle sangre y desde ese plasma aislar los anticuerpos, concentrarlos para atacar alguna enfermedad específica. Este proyecto, que todavía no se conocen sus resultados hasta el día de hoy que estoy grabando la clase, principios de junio, este proyecto busca tratar de investigar si con este suero pueden entonces tratar de ayudar a las personas que contraen la infección en un primer contacto. Entonces, en ese primer contacto, la persona recibiría el suero que tiene los anticuerpos que ya produjo otra persona. Por eso decimos que es artificial. No es que la persona va a estar generando sus anticuerpos, ¿sí? Pero de esa manera le van a dar los anticuerpos y rápidamente y potentemente va a tratar de evitar las complicaciones por el COVID y los contagios por el COVID. Entonces, esa sería la ventaja del suero. Así como les puse el ejemplo de COVID, porque me parece lo más actual, les cuento que hay algunos que se usan hace un montón de tiempo, como les decía, el antitetánico, el antihepatitis B. Por último, vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son preparados, pero que estas contienen los antígenos, ¿sí? Entonces, cuando yo me pongo una vacuna, me están poniendo antígenos. Y esos antígenos están destinados a generar inmunidad específica. La idea es que ese antígeno que me pusieron en la vacuna lo reconozca todo mi sistema inmune para que el linfocito B se ponga a producir anticuerpos. Y de esa manera yo ya tengo los anticuerpos para que luego, frente al primer contacto real con el antígeno, yo pueda montar una respuesta rápida y potente y evitar complicaciones y contagios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un suero y una vacuna? Bueno, los dos son preparados que tratan de generar inmunidad artificial. Pero el suero ya me están poniendo los anticuerpos, ¿sí? En el suero me ponen los anticuerpos
que hizo otra persona. En cambio, la vacuna me ponen el antígeno para que yo haga mis anticuerpos. ¿Sí? Ese es el objetivo. Bueno, como ustedes saben, tenemos nosotros en nuestro país un calendario nacional de vacunación que muestra en qué momentos de la vida tenemos que ir aplicándonos los distintos programas de vacunación. Este es el último que se actualizó ahora hace pocos días, a partir del 1 de junio de 2020. Está actualizado y tiene muchas, fíjense acá tienen las distintas vacunas que vamos recibiendo a lo largo de la vida. ¿Sí? Me interesa señalarles acá abajo, vacunación del personal de salud. Todo personal de salud, es decir, nosotros, vamos a tener que estar vacunados anualmente contra la vacuna antigripal. Tenemos que tener completo el esquema de la vacuna triple viral y tenemos que recibir la vacuna DTPA, que es la triple A bacteriana. No importa, por supuesto, que lo sepan, lo irán viendo a lo largo de la carrera cuando sea correspondiente. Y tenemos de vuelta el doble viral o triple viral en función de calendario. Bueno, me interesa marcarles, por ejemplo, la vacunación antigripal, porque acá está lo que les decíamos. ¿Cuál era el objetivo de yo vacunarme contra la gripe? O de que ustedes se vacunen contra la gripe. La idea no es tratarlos a ustedes contra la gripe. La idea es que cuando yo me vacuno contra la gripe, me ponen los antígenos que puede tener el virus de la gripe. Entonces yo, al vacunarme generalmente en marzo o abril, con esos antígenos, tengo tiempo de generar los anticuerpos y cuando me encuentre con el virus de la gripe, que comienza a circular más en invierno, ya tengo los anticuerpos. Entonces, si yo me agarro el virus de la gripe, me contagio, como me dieron la vacuna, ya tengo los anticuerpos. Entonces puedo rápidamente y potentemente frenar ese virus de la gripe y dos cosas. Por un lado, evitar que me complique el cuadro a mí, de por ejemplo de no hacer una neumonía por ese virus, que no sería tanto la importancia en el personal de salud, considerando que es generalmente personas jóvenes. Pero ¿qué es lo que más me importa? Que no tenga capacidad de contagio. Y al no tener capacidad de contagio, estoy protegiendo a personas que no son jóvenes, es decir, a personas de la tercera edad, que tienen mucho más riesgo de hacer un cuadro grave por ese virus de la gripe. Si yo me dejo estar sin ponerme la vacuna, tengo chance de contagiar a las personas que como personal de salud voy a ver. ¿Sí? Si yo atiendo a una persona de la tercera edad y en ese momento yo estaba cursando con una gripe que no me di cuenta o que no sabía que podía contagiar y por ahí la contagio, esa persona con ese mismo virus puede hacer un cuadro grave. Entonces, por eso nos vacunamos para tener anticuerpos y tratar de evitar el contagio. Este concepto se conoce como inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño y es algo que marcaba la OPS. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud. En esta foto que me gusta mucho, fíjense, acá tenemos personas vacunadas. Esto no solo hace referencia al equipo de salud, sino hace referencia a toda la población. Y esas generan toda una barrera gracias a la inmunidad que les dio la vacunación. Entonces, de ese lado de la barrera quedan todos los microorganismos que pueden atacarlos para los que las personas están vacunadas. Y del otro lado de la barrera, todos los vacunados están generando una protección que hacen que una persona que no esté vacunada incluso tenga chances de estar protegida. Eso es inmunidad colectiva, eso es inmunidad de rebaño, y esto es lo que nos garantiza, es que si nosotros cumplimos con los esquemas de vacunación, le damos la posibilidad a las personas que no pueden cumplirlo porque por ahí tienen una enfermedad que les impide recibir una vacuna o porque por ahí viven en una condición desfavorable socioeconómica que no les permite acceder al sistema de salud para vacunarse, le estamos dando la posibilidad de evitar el contacto con esos gérmenes porque nosotros los frenamos y no hacemos que se repliquen, que proliferen, que se reproduzcan y que contagien. Me parece una imagen que ofrece mucho para reflexionar, así que con esto los voy a dejar para que piensen y para que revisen la importancia entonces de la vacunación, no solo como personal de salud o como futuro personal de salud, sino también como la población misma y el derecho y la obligación que constituye vacunarse. Gracias entonces por su atención, espero que las clases les haya servido y cualquier duda tienen mi contacto o nos pueden dejar por los medios por donde estamos trabajando. Les dejo un saludo y espero les haya sido útil.